Hola chicos, buenos días. ¿Cómo están? Espero que estén todos muy bien. Eh, el día de hoy vamos a empezar nuestra unidad 5 de la clase de filosofía y ya vamos a empezar con la época contemporánea. Entonces ya vamos a cambiar de, de época que hemos estado viendo. La semana pasada ustedes terminaron de trabajar con la filosofía de la Edad Moderna y en donde estuvimos viendo a Descartes, a Hume, a Hegel, hicieron esas clases tan bonitas que me enviaron y que estaban súper padres. Y también terminamos con nuestro ensayo en el que reunimos pues todos los argumentos que nosotros tenemos sobre la filosofía moderna y lo que hemos aprendido hasta este momento y pues lo conjuntamos en un análisis filosófico de una película, ¿ok? Entonces con eso estaríamos cerrando la unidad 4 de filosofía de la edad moderna. Y entonces este semestre, esta semana, perdón, vamos a iniciar con la filosofía contemporánea, iniciando ya la unidad 5. Ya vamos viendo que estamos ya avanzando muchísimo en el tiempo, desde la edad antigua hasta ahorita. Entonces, estas van a ser nuestras últimas unidades, solo nos quedan 2 unidades de la materia. Entonces, pues con esto vamos a ir finalizando y de hecho ya vamos a estar con estos últimos 3 autores, vamos a estar finalizando la historia de la filosofía que hemos tenido hasta este momento, digo, lo que hemos podido ver. Y bueno, vamos a empezar. Estas semanas, y espero ser como mucho más breve de lo que fue el video pasado, estas semanas la estructura de la clase va a cambiar un poquitito. Eh, Vamos a hacer como algunos ejercicios previos, vamos a tener este video con la explicación y ya ustedes van a hacer un ejercicio de la semana. Digo, hemos estado teniendo esta estructura, pero en las semanas anteriores yo les daba a todos los filósofos en una sola semana. En esta unidad va a ser diferente, vamos a ver un filósofo por semana, porque el contenido de estos filósofos ya es más específico y es mucho más complejo de explicar como todos en su conjunto. Entonces, por eso vamos a trabajar un filósofo por semana y este va a ser el primer filósofo que vamos a ver. Entonces, vamos a empezar súper rapidísimo. Eh, Tenemos ya esta línea del tiempo que ustedes ya conocen muy bien. Estamos con Aristóteles, bueno, tenemos a Aristóteles, Platón y Sócrates en la Edad Antigua, ya los conocimos. Pasamos la Edad Media con San Agustín y Santo Tomás de Aquino. Ya la semana pasada terminamos con la Edad Moderna, con Descartes, Hume, Kant y Hegel. Y esta semana vamos a empezar con la época contemporánea. Entonces, va a haber unos cambios en la historia ahí después de la Revolución Industrial y las siguientes revoluciones que se vinieron dando en la historia. Entonces, el autor que vamos a ver el día de hoy es Karl Marx, que va a ser nuestro primer autor de la época contemporánea. Y se acuerdan que siempre hemos estado en cada época viendo qué es lo que se preguntan cada uno de nuestros autores o de nuestros filósofos, qué es lo que tratan de responder. Pues acuérdense que la filosofía va tratando de responder estas preguntas fundamentales y trascendentales que tenemos todos como seres humanos, pero los filósofos se han dedicado sistemáticamente a trabajar esas preguntas y a tratar de responderlas. Entonces, en la época antigua estuvimos hablando de qué era el origen, en la Edad Media estuvimos hablando de qué era la fe, quién es Dios, en la época moderna estuvimos hablando de qué es la realidad, algo que fue muy relevante y que ustedes estuvieron como desarrollando en sus ensayos. Y finalmente, o bueno, ya en esta época contemporánea, vamos a hacer un giro de lo que está afuera, o sea, qué es la realidad, de dónde venimos y todo esto, a quiénes somos nosotros como seres humanos, ¿ok? Entonces, eh,
qué es lo que nos hace ser humanos, cómo es nuestra experiencia como seres humanos. Acuérdense que en la edad moderna, y creo que esto es un argumento que dejó o que dio pie a estos nuevos desarrollos de la filosofía, fue el hecho de que empezamos a pensar que mucha de la realidad que nosotros experimentamos día con día depende mucho de cómo somos cada uno de nosotros. Si nosotros, por ejemplo, con lo de los juicios, si nosotros decimos que algo es bello, que algo es feo, que algo es sucio, es a partir de un juicio y eso depende mucho de cómo somos nosotros como personas. Entonces, creo que eso da un pie a, a estos nuevos desarrollos de la filosofía que nos van a hablar de quiénes somos nosotros como personas. Ya vamos a ir como hacia adentro de nosotros mismos. Y creo que es algo que todos, absolutamente todos, nos hemos preguntado alguna vez. O sea, si alguna vez te han dicho, bueno, escribe tu biografía o dime quién eres y así, creo que todos tenemos esta duda, ¿no? ¿Quién soy? ¿Qué es lo que me define? ¿Por qué soy así? ¿Por qué hago estas acciones? ¿Por qué me comporto de esta forma? Entonces, va muy ahora hacia adentro de la persona, ¿ok? Entonces, hacia adentro y hacia afuera, dependiendo de la perspectiva filosófica que vamos a estar abordando, ¿no? Entonces, fundamentalmente la pregunta que ellos van a tratar de resolver es ¿quiénes somos como seres humanos? Entonces, aquí aparece este muchachón que se llama Karl Marx. Él vive entre 1818 y 1883. Todavía es hace mucho tiempo, pero pues ya se considera como parte de la filosofía contemporánea. Y este señor, Karl Marx, es un icono de, pues de la lucha social. Y ahorita vamos a ver por qué, ¿va? Entonces, Karl Marx, ¿cómo responde esta pregunta de quiénes somos o qué nos hace ser humanos? Pues para Karl Marx, nosotros somos a partir de las acciones que tenemos en la sociedad, ¿ok? Entonces, para Karl Marx, lo importante va a ser cómo se estructura la sociedad y eso nos va a dar pie a entender cómo somos nosotros, cada uno de nosotros, y cómo funciona esta sociedad y por qué él se va a centrar en cómo funciona la sociedad. Y esto es porque para él la sociedad va a predeterminar algunas de las oportunidades que nosotros tenemos como personas y la forma en que nos vamos desarrollando en nuestra historia. Entonces, para él, la sociedad, la historia van a ser cosas muy determinantes en quiénes somos los seres humanos y en cómo somos. Y algo que también es muy importante en la teoría de Karl Marx es el hecho de que él va a hablar mucho de la acción, de la práctica, del hacer. Entonces, para él, nosotros somos seres humanos a partir de que actuamos todo el tiempo estamos haciendo algo, si se puede decir así, todo el tiempo estamos actuando. Y cada una de estas acciones viene determinada de la sociedad en la que vivimos y de las cosas que aprendemos en nuestra sociedad. ¿Ok? Entonces, Karl Marx va a desarrollar una teoría que se va a llamar o que le va a poner materialismo histórico. Materialismo porque acuérdense que él está hablando de la acción, de lo que podemos hacer con las cosas. Y para él lo único que existe o que va a ser real van a ser las cosas que nosotros podemos ver, tocar y transformar. O sea, eso va a incluir como estructuras o cosas que a lo mejor no podemos ver, pero que sí con nuestras acciones podemos transformar. Entonces, este materialismo histórico es la teoría que va a desarrollar Karl Marx. Y Karl Marx va a desarrollar esta teoría a partir de entender cómo funciona la sociedad. Y vamos a contextualizar un poquito el hecho de que Karl Marx vivió en una época donde había mucha desigualdad social. Y bueno, sigue habiendo, y lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero una época en la que había como mucha gente trabajando en las fábricas, trabajando pues sí, en este tipo de lugares
donde trabajaban 12 horas al día, donde se les da un sueldo muy bajo para sus necesidades básicas. Entonces, él empieza a ver todas estas condiciones, todas estas formas en las que se relaciona la sociedad y cómo se estructura la sociedad, y él va a definir que existen dos niveles de nuestra sociedad. Y estos dos niveles, quita el puntito rojo, van a ser la estructura y la superestructura, ¿ok? Esos van a ser los dos niveles. ¿Y quiénes conforman la estructura? La estructura va a estar conformada por una clase social que él va a llamar los proletarios. Y los proletarios, que son los que están aquí abajo en la imagen, aquí, los proletarios van a ser esta clase social que es la que trabaja todo el tiempo, que va a estar, pues sí, que como tal va a estar trabajando en las fábricas, que va a estar 12 horas al día en cada uno de sus trabajos, y esa es la clase proletaria, ¿ok? Entonces, esta clase proletaria es la base de la pirámide que nosotros vemos aquí. ¿Por qué es la base? Porque si nosotros podemos ver quiénes son todas estas personas que producen las cosas que nosotros usamos día con día, vamos a ver que es la mayoría de la gente, ¿ok? Pensando también en el estado en el que vivimos, en el que hay muchas industrias, la mayoría de la gente trabajamos o trabajan en esas industrias y son las personas que hacen las cosas que usamos todos nosotros. Después de esa clase social vienen los burgueses, que son los que están aquí, los ven ahí pachangueándosela, comiendo, teniendo como todas las oportunidades. Y esto es porque ellos son capaces o ellos tienen algo que Karl Marx llama los medios de producción. ¿Y a qué se refiere con los medios de producción? Los medios de producción son las fábricas. O sea, estas personas que están en el siguiente escalón de la estructura son los dueños de estas fábricas, los burgueses, quienes tienen todo el dinero para poder comprar la maquinaria y contratar a la gente para que trabaje para ellos. Sin embargo, entre estas dos clases sociales se va a presentar como un conflicto. Y este conflicto se va a dar a través de la idea de que quienes trabajamos más y quienes estamos produciendo todas estas cosas, nos llevamos la menor ganancia. Si ustedes pueden ver, imaginen, no sé, un producto, computadoras, ¿no? Una computadora vale 10,000 pesos, las baratas. Entonces, esa computadora que vale 10,000 pesos, hay gente que trabaja para hacer los mecanismos y para ensamblarlas y todo esto. Esa gente que trabaja de esa computadora que se va a vender va a ganar el 2% tal vez de esa computadora, y que ese 2% van a ser, pues, no sé, 200 pesos, ¿no? Todo lo demás, el 98% de la ganancia de la computadora, pues se la va a llevar el dueño. Claro que él va a usar el dinero para, pues, comprar más cosas, reinvertir y todo esto. Pero si digamos que ya después de haber vendido la computadora, la ganancia, o sea, lo que gana la empresa por cada computadora sean 1,000 pesos, pues el trabajador se va a llevar 2 pesos y el burgués se va a llevar 998 pesos. Esa es la desigualdad de la que estamos hablando. O sea, a pesar de que quien trabajó como y quien ensambló y hizo toda la computadora, se llevó como el mayor trabajo tal vez, el que tiene la empresa, no sé, como marcas de computadoras, el que tiene la empresa, el que es dueño de la empresa, se va a llevar la mayor cantidad de la ganancia. Entonces, esta es la desigualdad que ve Marx. Arriba, después de esta estructura, viene la superestructura. Y esta empieza a partir de este eslabón. Aquí vemos al ejército, la policía,
vemos arriba la religión y pues sí, la religión. Y pues más arriba vemos a los gobernantes y vemos pues en dónde, cómo se va distribuyendo como todo este dinero, ¿no? Como tal, la policía es una fuerza que va a hacer que esta estructura de capitalismo en el que el que tiene los medios de producción siga haciendo que la gente trabaje y que la gente no se sienta como, no sé, como utilizada y que empiece a pensar cosas así de, oye, esto está mal, esto es injusto, pues ahí va a entrar la policía. Entonces, si ustedes ven como a veces que hay como manifestaciones o este tipo de cosas, pues empieza a entrar la policía a reprimir ese tipo de ideas. ¿Okay? Entonces, por eso ellos están arriba. Como tal, ellos no producen nada, no producen las cosas que nosotros usamos, pero sí usan su fuerza para que nosotros sigamos produciendo, tal vez a base del miedo o tal vez a base de pues esta fuerza que ellos tienen de armas y de fuerza real, ¿no? Arriba de ellos está la religión y también pueden entrar otro tipo de ideólogos como los medios masivos de comunicación, como sí, pues quienes damos las ideas a las personas. Y estas están ahí porque la forma en la que ellos contribuyen a la pirámide es diciéndole a la gente que no debe de cuestionarse, que debe de pues quedarse como en el mismo lugar en el que está, que no debe de hacer o de estar en contra de los burgueses, que no debe de protestar. Entonces, este nivel que está aquí, lo que hace es decirle a la gente que está bien esta forma en la que estamos viviendo, que no es, que no es como tal algo injusto, sino que está bien. Entonces, esto es un aparato ideológico, ¿ok? Es ideológico en el hecho de que va implantando la idea a las personas, a la gente, de que todo lo que estamos viviendo está bien y es algo justificable y que tal vez vamos a tener un tipo de recompensa en otro momento. Entonces, eso es como la forma en la que participa esta parte de la pirámide. Y finalmente, pues los gobernantes pues, son los que van a estar como a cargo pues de la política, de la economía de un país y pues como tal pues van a tener mucho más poder político y adquisitivo que todos los demás que están en la pirámide, pero también, y actualmente ya como ha estado cambiando nuestra sociedad, pues actualmente ya también están bajo los intereses de las grandes empresas. ¿Okay? Entonces, esta es la teoría que desarrolla Marx. ¿Y qué tiene que ver eso en cómo somos o en nuestra filosofía de nuestra propia vida, de nuestra propia existencia? Pues bien, ustedes en la actividad anterior vieron un video sobre la carrera del privilegio y estuvieron discutiendo un poco como, pues, si tenemos todos las mismas condiciones para vivir, para actuar. Y si ustedes como reflexionaron algo o si ustedes estuvieron como dándole un poquito de vueltas a esta parte del video, vamos a ver que no todos tenemos las mismas condiciones para vivir. Y esto es lo que tiene que ver con la teoría del materialismo histórico. A pesar, más bien, el eslabón o el lugar en el que nos encontremos en esta pirámide va a determinar mucho de quiénes somos y de cómo actuamos. Un ejemplo, si nosotros estamos en este eslabón de abajo, es muy probable que nosotros no tengamos acceso a escuelas privadas, nosotros vamos a estudiar en la escuela pública, nosotros vamos a desarrollar cierto tipo de actividades, nosotros vamos a tener cierto tipo de oportunidades, tal vez nos va a costar mucho más trabajo llegar
a la universidad o conseguir un empleo que a nosotros nos guste mucho y que sea como en puestos ya directivos o de mando. No quiere decir que no los vamos a obtener. Lo que quiere decir es que nos va a costar más trabajo porque vamos a tener menos herramientas para desenvolvernos en la vida. Y esto es a partir de que nosotros pues no vamos a tener los recursos económicos para poder invertir en esas herramientas, en esas clases, en esas escuelas, en esas oportunidades, pues no sé. Y aquí también me gustaría que viéramos como alrededor y que analizáramos como un poco nuestras propias condiciones en las que nosotros vivimos. Imaginemos que nosotros naciéramos en otra familia, íbamos a ser diferentes como personas, íbamos a ser diferentes, más allá de lo biológicamente hablando. A lo mejor, digo, por ejemplo, pongo mi ejemplo en mí. Yo soy de la Ciudad de México y ustedes notan mi acento medio chilango ahí a veces que sale. Si yo hubiera nacido en una familia de aquí de Monterrey, pues en primera hablaría diferente. Y en segunda, tal vez tendría otras ideas de cómo debe funcionar, no sé, pienso a lo mejor en la comida, ¿no? Yo tengo unas ideas de cómo deben ser los esquites y ustedes tienen otras ideas de cómo deben ser los elotes en vaso. Sé que es un ejemplo muy, muy tonto y muy burdo y puede dar risa o no, pero sí cambia en las ideas y en las percepciones y en las interpretaciones que hacemos cada uno de nosotros mismos. El hecho de que yo sea de la Ciudad de México me da pues puedo interpretar o interpreto ciertas cosas de una forma. Y el hecho de que otras personas sean de otros lugares, les va a dar una interpretación de forma diferente. Y tal vez cuando yo llegué aquí, me costó como un poco de trabajo entender como de qué otras formas podían funcionar la comida, el transporte, los lugares. Y eso es a partir de los lugares en los que nacemos. No por decir que un lugar está bien o esté mal, eso no tiene nada que ver. Lo que tiene que ver es que pensemos como en qué ideas empezamos a desarrollar nosotros o en qué acciones hacemos nosotros a partir del lugar en el que vivimos y a partir de las condiciones en las que nacemos. Por ejemplo, otro ejemplo, el nacer en la ciudad. El nacer en la ciudad te da ciertas acciones que tú puedes realizar. A lo mejor tú podías salir a la calle a jugar con tus amigos, pero tu mamá te decía que no salieras tanto porque te pasan los carros, porque es peligroso, porque hay gente que hay delincuencia, ¿no? Piensa en alguien que pudo haber nacido como en una zona rural. A lo mejor ellos pueden salir a jugar al campo, no pasa nada, es un lugar muy tranquilo, pueden jugar en un río, no sé. Tienen mayor agilidad física porque pueden correr muchísimo desde que son niños. Pensemos en este tipo de acciones y de cosas y pensémoslo también ya en un nivel mucho más avanzado y mucho más que determina todas estas oportunidades que nosotros tenemos. ¿Por qué a nosotros nos cuesta más trabajo obtener una beca? ¿Por qué nos cuesta más trabajo? Necesitamos muchísimo más esfuerzo para entrar a un trabajo. ¿Por qué pienso que a lo mejor nuestros padres tienen que trabajar mucho más para que nosotros vayamos a la escuela? ¿Y por qué a otras personas eso no es difícil? Y eso es algo que ellos pueden costear y pueden hacer sin que les genere ningún tipo de preocupación. Eso es lo que tenemos que cuestionar y eso es de lo que estamos hablando aquí con esta teoría del materialismo histórico, ¿va? Y entonces vemos que seguimos en condiciones de desigualdad. En la fotografía de este lado, pues vemos una fábrica de tal vez hace mucho tiempo en la que hay niños trabajando, si pueden ver aquí hay unos niños trabajando, la ropa de la gente pues tal vez está descuidada porque es su ropa de trabajo, las condiciones no se ven como muy buenas, es probable que trabajaran más de 12 horas al día, que tuvieran un sueldo muy bajo, pero parece que la realidad no ha cambiado demasiado. Esta otra fotografía,
pues puede ser de un lugar ya más actual y las condiciones parecen, pues si no las mismas, muy parecidas. Hay muchas personas trabajando en el mismo lugar, las condiciones no se ven como las más favorables, no sabemos cuánto de la verdadera ganancia de lo que hacen estas personas se están llevando, qué tipo de salarios tienen. No ha cambiado tanto desde que Marx hizo su teoría hasta ahorita. No ha cambiado tanto la sociedad. Entonces, ahí podría haber un debate de si las teorías que dicen nuestros filósofos todavía pueden ser pues viables por el tiempo en el que estamos, o si ya no lo son. Entonces, ¿qué podemos hacer? O sea, Marx nos dice, pues la sociedad funciona así, que es la sociedad funciona así, la lucha de clases es algo que existe, es algo que vemos, hay desigualdad, hay injusticia social, nosotros tenemos que trabajar mucho para conseguir pues alguna que otra oportunidad, no podemos crecer tanto, no podemos ir como queramos en esa pirámide, subir y bajar, no es algo que sea posible. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y por eso la filosofía de Marx va hacia la acción, hacia tomar acción de las cosas y de las oportunidades que nosotros tenemos. Él habla de un concepto que se llama conciencia de clase. La conciencia de clase es lo que les decía hace ratito, de empezar a cuestionarnos todas estas condiciones en las que nosotros vivimos, todas estas injusticias que nosotros vemos día con día, y empezar a observarlas y a cuestionarlas y a decir, ¿por qué funciona así la sociedad? ¿Por qué no puede funcionar de otra forma? Esa es la conciencia de clase. Y para él, la filosofía es una rama que debe transformar la sociedad. Marx critica mucho a los anteriores filósofos porque él dice que los otros filósofos lo único que hacen es pues como pensar y hablan como de los pensamientos y solo se quedan ahí. Y él dice que eso no debe ser así, la filosofía debe de buscar la transformación de la sociedad, y que un filósofo debe ser una persona revolucionaria, una persona revolucionaria en el sentido de cambiar las cosas, de cambiar todo lo que está sucediendo, todo lo que vemos. Y esto pues a partir de la filosofía. Y esto es a partir pues, de la filosofía. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues tomar acción de hacer cosas para cambiar estas condiciones en las que nosotros vivimos. Y pues hay una frase muy famosa que dice, ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Bueno, casi biológica, dice. ¿Y a qué se refiere esto? Esta frase la dijo Salvador Allende y se refiere a que nosotros, bueno, ustedes más que yo, los jóvenes, estamos en una época en la que experimentamos muchos cambios, ¿ok? Bueno, sí, ustedes. Ustedes están en una época en la que experimentan muchos cambios. Cambios de su cuerpo, cambios de pensar, cambios de pasar de la secundaria a la prepa, de terminar la preparatoria, de buscar qué es lo que quieren estudiar o qué quieren trabajar. O sea, hay muchos cambios en la época en la que ustedes están viviendo. Y eso es una revolución. O sea, la revolución es un término que implica cambios que son o que hacen muy diferente la vida. Entonces, también como jóvenes, empiezan a desarrollar sus propias ideas. Y esto es algo importante de la materia de filosofía. Que ustedes empiecen a desarrollar sus propias ideas y sus propias formas de ver el mundo. Y con eso ustedes encuentren algo que ustedes quieran cambiar. Entonces, lo que se propone a partir de esta teoría de Marx es que busquemos la acción social. O sea, ¿qué podemos hacer para cambiar todo esto que estamos viviendo? ¿A través de qué? Si cada uno de ustedes va a encontrar su propio lugar en el mundo para cambiar cada una de las cosas que están haciendo. Y en este sentido, pienso que, por ejemplo, o un ejemplo, tal vez mío, y tal vez ya hablé demasiado de mí,
es el hecho de que tal vez mi lugar para cambiar las cosas es la educación, pero cada uno de ustedes va a encontrar su lugar. Para algunos va a ser el ambiente, para otros va a ser pues también la educación, la enseñanza, para otros va a ser pues la forma en la que se van a conducir en las empresas a las que van a entrar, tratar de hacer empresas que sean mucho más conscientes, más humanas, más viables, sustentables. Entonces, cada uno de ustedes va a encontrar su propio camino. Pero lo importante es que actuemos, que hagamos algo, desde una pequeña acción hasta una gran acción. O sea, hacer algo, por más mínimo que sea. Y pues con eso terminaríamos como el tema del día de hoy, de la filosofía de Karl Marx y el materialismo histórico. ¿Qué te pediría? Que los comentarios pongas, pues, qué opinas de esta filosofía de Karl Marx, qué te pareció, es lo único que te pediría que comentaras. Y pues en siguientes pasos, la tarea que ustedes van a tener que realizar en esta semana va a ir un poco en este sentido de la acción. Sabemos que estamos en una época de crisis y que los cambios que se van a dar ahorita van a ser muy complejos y van a haber muchas personas que van a empezar a sufrir las consecuencias de todos estos cambios que se van a dar. Entonces, en este sentido, pues te pediría que reflexiones qué cambios crees que van a venir a partir de la crisis sanitaria que estamos viviendo ahorita y quiénes pueden ser los mayores afectados de las consecuencias que se van a dar a partir de esta crisis. Y con eso, que definas una acción que tú puedes realizar en esta semana para pues cambiar un poco o pues contribuir al cambio de estas condiciones que se van a presentar o que ya se están presentando. Entonces ya en tu documento de tareas te voy a dejar más clara y redactada la tarea, pero en general es esta idea, ¿ok? Entonces, espero que estén muy bien. Nos vemos la siguiente semana con el siguiente filósofo que vamos a estar explicando. Y pues nada, no se olviden de dejar su comentario y de hacer su tarea de la semana.